torno a esa colección que habla de fotolibros y cómo generar un libro que permita generar para que ese libro perdure en el tiempo a través de la reproducción de un nuevo libro en esos Books on Books. Para esta cuarta edición invitamos a Diego Vidal como curador invitado, que junto con Andrés Escribari del CDF, quien se encarga de todos los libros del CDF, de su realización, y Verónica Cordeiro, curadora, estuvimos trabajando en el armado de los contenidos de este CMK que tiene que ver con la autoedición. En este marco estamos realizando distintos talleres, estamos realizando una feria de libros de autor en nuestra nueva sede, que invitamos a verla, aprovecharla esta semana, que va a estar solamente hasta el sábado, y un par de talleres que nos van a generar nuevos conocimientos en torno a la producción de fotolibros, que estamos muy agradecidos a los que vinieron a los talleres y a los que están participando de los talleres, que tienen la particularidad, que es algo muy importante que se está dando, creo, para nosotros en la región, de que un porcentaje muy alto son participantes de Chile, Argentina, Brasil, España y Uruguay también. Dentro de la producción de estos talleres, uno de ellos, el taller que hacen los amigos del FIP, termina en un libro que se va a presentar aquí el miércoles, que para nosotros también es un hecho importante de generar una tensión dentro del encuentro del CMK hasta llegar al libro, que esta es la maqueta, y ellos prometen que el miércoles va a estar pronto. Esta es la maqueta de anoche, y ellos prometen que va a estar pronto. La idea, como todos los encuentros del centro, el CMK en particular también, es generar un espacio de intercambio, un corte largo, para poder charlar, para poder discutir, para que lo que se genera en esta mesa siga en los pasillos y vaya más allá de este evento. Entonces le pedimos a todos eso siempre, que aprovechen esta instancia para intercambiar con los que somos de aquí de Uruguay, pero también con todos los amigos que han venido de la región y especialmente los invitados que han estado toda esta semana con nosotros, generando un gran esfuerzo y una gran plataforma de seguimiento para seguir trabajando más adelante. Yo le paso a Diego Vidal, esperemos que disfruten, que aprovechen mucho esta instancia. Estamos saliendo en vivo por nuestro sitio web, a través de nuestra página de Facebook pueden recibir la información de lo que va pasando en el CMK y las distintas actividades del centro. Y bueno, que sea muy disfrutable. CMK para todos. Hola. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias al Centro de Fotografía que me invitó esencialmente a intentar generar un tipo de espacio para hablar, discutir y reflexionar un poco sobre el fotolibro. Empezamos en septiembre del año pasado, fue una sorpresa haber recibido la invitación y empezar a trabajar con todo el equipo. Yo creo que es importante resaltar el hecho que el día cero para este cuarto en CMK hemos trabajado en las distintas áreas de todo el equipo del CDF justamente para poder intentar presentarles una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de toda esta semana, teniendo como corazón estas tres primeras jornadas, lunes, martes y miércoles, como lo central de la actividad, y va a estar basado, y está basado esencialmente en el concepto de la autoedición y los procesos técnicos vinculados a la producción de fotolibros. Les voy a contar una pequeña historia vinculada a todo esto. Y voy a empezar con 1994, que fue un año particularmente importante para mí, ¿no? En 1994 comencé facultad de arquitectura, también abandoné facultad de arquitectura, saqué la libreta de conducir, choqué un árbol, mi padre me limitó el uso del auto, mi padre chocó un árbol, me independicé, compré un perro y a los 2 meses de mudarme me robaron la casa. Entre las cosas que tenía en esa mudanza, tenía 2 colecciones, una de estampillas y una de CDs. Los ladrones eligieron la de CDs, obviamente. Se llevaron cerca de 800 discos y la cámara minolta de la familia. Quedó la biblioteca vacía. Y ahí empezó una suerte de pequeña frustración, ¿no? ¿Qué hago con esa biblioteca en este espacio nuevo donde yo empezaba a armar mi nuevo proceso de joven adulto? Entonces yo estaba empezando a hacer fotografía, había abandonado la carrera de arquitectura y empezaba a visitar los espacios de trabajo de colegas y empezaba a sentir mucha envidia de esas bibliotecas en los espacios de estos fotógrafos, cargadas de cajas, no tanto de libros, no tanto de CDs, que era un poco lo que yo pensaba que tenía que
que haber en ese territorio, pero no, estaban llenas de cajas, cajas que tenían negativos, cajas que tenían planchas de contactos, cajas que tenían esencialmente fotografías. Y incluso antes de empezar a pensar que mi interés en la fotografía era desarrollar mi propio lenguaje visual, mi objetivo inicial era construir mi archivo, construir historias, poblar ese territorio, esa biblioteca, con esas historias que intentaría ir recolectando a lo largo del tiempo de forma investigada. A lo largo de 6 años llené menos de un estante de la biblioteca y llegó la fotografía digital. Lo cual no me frustró, pero por lo menos seguía teniendo esa ambición de ese territorio a ocupar. Al mismo tiempo que empieza a surgir la fotografía digital, empiezo a visitar un pequeño local acá cerca, en la Galería Cobarrer. Para ser precisos, el local número 8 de la Galería Cobarrer. Carlos Mañosa tenía una serie de libros que todos los años iba a la Feria de Frankfurt a traer especialmente desde allá para acá, y ofrecía, ¿no?, a un grupo selecto, no creo que sea un grupo selecto, pero ofrecía a los que se animaban a entrar a ese lugar un poco oscuro la posibilidad de empezar a construir esa biblioteca que tenía una fuerte base visual. El problema también tenía una estrategia de marketing bastante particular, ¿no? Llevás, después me pagás. Funcionaba bastante bien, por lo menos en mi caso, me endeudé durante muchos años y empecé de esa forma paulatinamente a ir poblando esa biblioteca. Esa biblioteca que a lo largo de los últimos 20 años, por suerte, terminó de llenarse, y es esa biblioteca la que hace que yo esté hoy sentado acá con ustedes. No tanto por el conocimiento que yo tengo sobre el fotolibro, porque voy a ser honesto con ustedes, hay mucho para aprender, hay mucho para crecer, pero sobre todo por el hecho de esa fascinación y ese interés particular que como lector, por un lado, y como autor por el otro, siento por el formato del libro de fotografía del fotolibro. La propuesta esencialmente justamente es venir a compartir, ¿no? La idea de este NCNK no es tanto a sentarnos de este lado de la mesa con un foco de luz apuntándose a nosotros y venir a contarles un poco cuáles son el gran paradigma del libro de fotografía, o de lo que se está llamando también el boom del fotolibro. Yo creo que no está pasando tanto por eso de un gran boom, sino que es un momento de mucha agitación, ¿no? El formato se está evaluando, se está explorando, y nosotros como autores muchas veces intentamos explorar en esa idea del fotolibro. Sobre todo, y acá está el tema esencial del encuentro, que es la autoedición, ¿no? Es ese proceso en donde los fotógrafos nos deberíamos o nos tendríamos que convertir en una suerte de autores editores, a empezar a explorar que ese universo, ¿no?, ese objeto, ese pequeño volumen, está compuesto de varias capas en las cuales una y tan solo una es la fotográfica, es la visual. Y tenemos que empezar a entender también que deberíamos convertirnos en pequeños directores de orquesta para articular los distintos elementos, actores, tanto matéricos, papel, tintas, telas, como recursos técnicos se necesitan para ir tarde de hoy, vamos a invitar a 2 de los miembros del colectivo español Black Paper a que se sumen ahora por favor a la mesa. Óscar Monzón, español, estudió fotografía en la Escuela Arte 10 de Madrid, donde se gesta el colectivo Black Paper hasta su fundación en el 2003. Desde entonces desarrolla diferentes proyectos personales, primero en fotografía y actualmente también en video y arte sonoro. Completa su formación en talleres con Stephen Shore, Martin Parr, Joan Foncubert, entre otros. Es profesor
de Blank Paper Escuela desde el 2005. En el 2006 recibió una beca del Ministerio de Cultura de España para desarrollar el proyecto Las Puertas de París en esta ciudad. Ha recibido además una beca de la Fundación Temas del Arte y resultó finalista en Descubrimiento Foto España del 2011. En 2013 ganó el First Book Award de Paris Photo Aperture Foundation con su primer libro, Karma, paréntesis, está en la Feria de Fotolibros. Ha expuesto sus trabajos en Ivory Press, Círculo de Bellas Artes, Teatro Fernando Gómez e Instituto Francés en Madrid, Foto Coletánea en Barcelona y en las salas Level y RIB en París y en INA Gallery en Tokio. También tenemos a Fossi Beye, que es licenciado en Historia del Arte y técnico superior en Fotografía Artística. Es miembro también del colectivo Blank Paper desde su creación en 2003. En el 2006 fundó Blank Paper Escuela, de la que es profesor y director, lo cual le permite desarrollar proyectos de difusión cultural con creadores emergentes y entidades de la fotografía nacional e internacional. En junio del 2014 publicó el libro XYXX, paréntesis de vuelta, también está en la feria, con la editorial española Dalpine. Gracias a la beca Fotopress en 2005 concluyó el proyecto Extrema Opción sobre la decadencia de la Iglesia Católica en España. Su trabajo Grandes Éxitos, por el cual fue ubicado en el Fotopress 09, es sobre una gónica sala de fiestas. Fossi Beye fue finalista del Descubrimiento de Foto España 2010 y premio de fotografía documental Arco 07. Su obra ha formado parte de exposiciones colectivas como Fotografía 2.0, comisariada por Joan Fontcuberta en Foto España 2014, y por No Miseria, junto a Oscar Monzón, en el marco de 1 + 1 = 12, encuentros de fotografía contemporánea en el Instituto Francés de Madrid. Les damos la palabra a ellos. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a Daniel por la invitación al Centro de Fotografía y a Diego por su historia tan bonita y por la presentación. Os hablo de tú. Si no habéis visto el libro que está, los libros de Oscar, el libro que están en el Centro de Fotografía, os hacemos un pase de trabajo mientras empiezo a hablar para que veáis un poco el contexto en el que estamos hablando. Bueno, el trabajo se llama XYXX, ahora os contaré de dónde viene el título. Yo estoy en un local, de casualidad, y encuentro frente a la ventana en la que yo estoy un patio de vecinos con una serie de habitaciones, una serie de casitas, y en 2 o 3 de ellas es donde acuden prostitutas con sus clientes. En el resto, pues ahí suceden otras cosas, hay una pareja que vive ahí, hay otra pareja chicos que viven ahí. Bueno, digamos que dentro de ese mundo hay una otra convención. Me di cuenta cuando lo miro que yo mismo cierro la cortina a veces para no ser visto, para que la gente que está conmigo no viera eso, que de alguna manera estoy mirando algo que a pesar de estar en la calle, que a pesar de estar visible, es contradictorio porque es algo que permanece oculto y que casi forma parte de la puerta de atrás o de alguna manera de esos desechos que el sistema niega a reconocer. Y entonces pues me pongo a fotografiarlo. Al principio empiezo a fotografiar de día, pero no me convence, no me gusta, no veo tantas cosas. Y es la noche la que me permite, por un lado, cobijarme y por otro, explorar este mundo con mayor complejidad. El punto de vista que yo tengo cuando me acerco a esto, digamos que se puede dividir o yo intento dividirlo en 3. Por un lado está el del mirón o el del voyeur, que se asoma a esa ventana y está mirando algo que supuestamente no debe ver o no tiene que mirar. Pero enseguida me intento olvidar un poco de
ese planteamiento. Soy consciente de que como fotógrafo, en cualquier caso, eres voyeur, mires lo que mires, pero en este caso todavía más. Pero intento olvidarme de eso y empiezo a pensar más que aquello que estoy mirando, de alguna manera tiene una cierta restricción, una cierta prohibición. Estoy casi funcionando como si tuviera el punto de vista de una cámara, o una cámara de vigilancia que de alguna manera está como vigilando o observando algún tipo de proceso de maniobra incriminatoria. Entonces eso es un poco lo que me empieza a llamar la atención. En ese sentido, creo que es interesante. Ahora mismo tenemos acceso a la prostitución, al sexo en internet, a pornografía, cualquier tipo de cosas de este tipo de asuntos, pero de alguna manera están funcionando, o en este caso, esta especie de prostitución encubierta funciona como un recurso por parte del sistema, como una especie de sistema de control. El que tú puedas acceder tan fácilmente a todo esto tendría siendo una cosa que, pues como el circo, en el circo romano, ¿no? De alguna manera te sacia o te permite acceder a algo que te mantiene tranquilo, ¿no? Cuando todo lo que está sucediendo, lo que veis en el trabajo, esto es Madrid, pero bueno, podría ser cualquier ciudad, pero está pasa en el centro de Madrid, a vista de todo el mundo, menos cuando te encuentras con esto en esta parte oculta. El otro tercer punto de vista, que creo que para mí es el más interesante, es el que somete al espectador de alguna manera a convertirse también en voyeur, ¿no? Al estar fuera de la acción, al estar como detrás de esta ventana escondido, cuando el espectador toma el libro en la mano y empieza a verlo, de alguna manera se convierte en otro voyeur. Y se convierte en un voyeur que ya está, que ya es de alguna manera, o sea, tiene un plano, una visión subjetiva, y por lo tanto aquello con lo que se está encontrando le tiene que hacer despertar una serie de ideas, ¿no? Ideas contradictorias en cuanto a que pueden pulsar una opinión sobre lo que está viendo, una opinión en cuanto a qué pasa con estas chicas, qué pasa con estas mujeres, cómo están, por qué están ahí, qué les sucede, qué siento yo cuando veo esto. Es una cosa ante la que siento repulsión, es una cosa que me excita, es una cosa que me horroriza, pero de alguna manera va más allá del voyeurismo pasivo, ¿no? Intento que tenga detrás un fondo activo. Si os fijáis, para yo poder fotografiar de esta manera, para poder obtener estas imágenes, tengo que amplificar al máximo la sensibilidad de la cámara fotográfica para poder conseguir ver algo. En realidad la que está viendo algo es la cámara, porque yo estaba casi a ciegas, trabajaba siempre de noche, trabajaba siempre en verano, porque es cuando las ventanas y las cortinas están abiertas. En invierno prácticamente no hice nada porque no podía hacer nada. Y el calor de esa noche, pues hacía que las ventanas estuvieran abiertas y bueno, hubiera como más esplendor fotográfico. Bueno, cuando tengo que amplificar la sensibilidad de la película, me di cuenta de que se genera un ruido digital, que veréis en la pantalla, que rodea a todas estas imágenes, ¿no? Y a la hora de trabajar, antes del visual, a la hora de trabajar la preimpresión, o sea, el retoque de las imágenes en laboratorio, pues me di cuenta de que todavía se le puede meter un poco más de ruido, porque ese ruido de alguna manera funciona casi como o yo intento que funcione como una sensación, un ambiente, un espacio mental que tiene que ver con nuestros instintos, nuestros deseos, nuestras filias o lo que sea, ¿no? Entonces, es por eso también por lo que trabajar por la noche me venía mejor. El título, en un principio, cuando yo me pongo a mirar por la ventana, como por un lado estoy viendo lo que sucede en estas habitaciones y por otro hay una pareja, por ejemplo, que yo entiendo que es una pareja chico y chica, una pareja, quiero decir, una relación amorosa y otras relaciones que haya por ahí.
esta pareja pasa mucho tiempo viendo la televisión, muchísimo. Entonces yo empiezo a pensar, mientras unos están practicando sexo, otros están viendo la televisión, esos que ven la televisión supuestamente tendrían que amarse y quererse, pero ven la televisión y dejan de quererse. O sea, de alguna manera empiezan a tener como planteamientos morales que enseguida entendí que yo no era quien para tener que plantear esta moralidad ni al público ni a mí mismo, ¿no? Entonces empecé a abandonarlo y me fijé únicamente en estas habitaciones. El título de X y XX tiene que ver con esa cosa contradictoria científica de la separación de sexo, cuando aquí precisamente lo que estamos viendo es algo que tiene que ver con hay sexualidades distintas, hay hombres, mujeres, hay transexuales y tiene por otro lado que ver con ese código que es el código científico, el código de hombre-mujer, pero también el código digital, ¿no? El propio código que yo estoy realizando, que estoy enfatizando, que es ese ruido del sensor digital. Cuando a los 3 o 4 años creo de estar trabajando consigo tener un material con el que estoy contento, pues me pongo a colaborar con un diseñador que se llama Eloy Jimeno y que creo que es fundamental para el tema del libro de fotografía, del fotolibro, y empezamos a trabajar juntos. Yo había trabajado por mi parte un poco la secuencia, la narrativa, pero de alguna manera él viene pues como a enfatizar conquistas y por otro lado a quitarme la cabeza cosas que eran grandes errores o que no hacían fluir y a dar forma al libro. El libro, si lo veis, no es un libro muy grande, a mí me gustaba la idea de que fuera un libro más o menos pequeño, por esa cosa de que al verlo, como estás viendo algo que de alguna manera contiene un material, bueno, pues, bueno, de esta manera que veis, pues que al verlo, si ves un libro y es pequeño, como que de alguna manera es más recogido, de algún modo estás tú solo con eso que estás viendo, que puede ser bueno, puede ser malo, pero de repente es tuyo, ¿no? Tuve la suerte de poder cuando terminé la maqueta o el pre-libro, pues tuve la suerte de dar con la gente, con los editores, con Sonia Berger y Jos Suárez, los editores de Dalpine, que es una editorial joven, surgida en España, y empecé a trabajar con ellos. Trabajar con ellos fue tan sencillo como que les enseñé la maqueta, les gustó, no he puesto ninguna pega en los materiales que el diseñador había elegido un poco en la adecuación del papel, elección del papel, la cubierta, todo lo que tiene el libro. Y pues ha sido todo, en ese sentido ha sido todo bastante fácil. La distribución que hace Dalpine es excelente porque bueno, trabaja en distintos festivales internacionales y tener la suerte de poder contar con alguien que mueve tus libros y no se queda en un cajón, un almacén en casa, pues es todo una suerte. Y poco más. Luego hay una ronda de preguntas. Entonces, si luego queréis preguntarme algo aquí o fuera del acto, encantado. Muchas gracias. Bueno, que muy contento también de participar en el encuentro, en las distintas actividades del encuentro y de bueno, poder presentaros un poco mi trabajo aquí también. Voy a hablar del proyecto Karma, que en realidad pues, yo considero que realmente es el único proyecto que he hecho, es el único proyecto que en más o menos 12 años que empecé a hacer imágenes que he conseguido terminar y dar un poco pues, forma de libro y en algunos otros soportes darle una forma cerrada. Es un proyecto que empecé en el año 2009 y con el que estuve trabajando más o menos durante 4 años y medio, casi 5 años, una cosa así, ¿no? Y bueno, me interesaría ahora en esta presentación hacer un poco hincapié en cómo el proyecto comenzó con una idea, yo tenía una idea muy concreta de lo que quería comunicar con él y durante todo ese proceso de tiempo en el que estuve en relación con esta temática, pues al final
se convirtió en algo muy diferente, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar en él como un proyecto de fotografía conceptual, en el sentido de que estoy comunicando, me interesan las imágenes en cuanto a que pueden comunicar una serie de ideas abstractas, pero yo no me veo como un fotógrafo conceptual, no me veo capaz de seguir esa metodología de un poco lo que imaginamos como un fotógrafo conceptual, es decir, alguien que imagina una idea muy precisa y que luego es capaz de llevarla a cabo y hacer imágenes que realmente comuniquen esto, ¿no? Y de tener un poco todo previsto y de que saber manejar un poco la realidad para que las cosas sucedan como él quiere, ¿no? Sino que en mi caso fue un poco más... O sea, creo que lo que me ha sido bastante útil es que he sido capaz de fluir con el trabajo y de mantener un poco la confianza en el tiempo como para seguir trabajando en este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando me acerco a este proyecto, lo que quería en principio comunicar, lo que me motivaba un poco a decir, bueno, cojo un teleobjetivo con un flash y salgo a la calle de noche a hacer este tipo de imágenes. Venía un poco por la idea de que el fotógrafo de calle parece que siempre tiene que estar justificando el trabajo que hace, ¿no? Estás trabajando en la calle, ¿no? Y bueno, como que todo el tiempo estás generando una tensión. Es bastante habitual que la gente venga y te diga por qué me haces una foto, no puedes hacerme fotos, no respetan mi intimidad, una serie de cuestiones que a mí me hacían sentirme, por haber trabajado en prensa también, ese contacto como diario con la calle, me hacían sentirme como bastante incómodo, ¿no? El hecho de tener que estar todo el tiempo justificando esto, ¿no? Y de tener todo el tiempo como esa especie de sospecha sobre ti, ¿no? Llevas una cámara encima y ya estás haciendo algo malo, ¿no? Yo creo que si hay fotógrafos de calle por aquí, pues enseguida es algo que creo que entenderán, ¿no? Que empatizarán un poco con esto, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto en el que digo, bien, puedo dedicarme a otra cosa, hacer fotos de paisaje todo el tiempo, o hacer un proyecto en el cual pueda radicalizar un poco esto, ¿no? Es decir, un proyecto que reaccione un poco contra un poco esa sensación que yo tenía al trabajar en la calle, ¿no? Entonces me parecía que la manera más radical de enfrentar esa idea de intimidad en el espacio urbano con la fotografía, de realizar un poco ese enfrentamiento, pues era acercarme al vehículo, ¿no? Era como el lugar en el cual si metías un teleobjetivo en un flash en la noche, pues ibas a tener una reacción más violenta, ¿no? Ibas a multiplicar esa tensión mucho más que si esas imágenes pues las hacías de manera un poco más normal en la calle, a la luz del día, etcétera, ¿no? Entonces me acerco principalmente por eso, es decir, el coche no es que tuviese un mayor interés para mí en un principio, igual lo tenía, no me daba un poco cuenta de por qué me acercaba también a esto, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta primera así como batería de imágenes que estoy mostrando aquí son imágenes que hice muy al principio del proceso y que la mayoría creo que comunican esta idea de ese enfrentamiento, ¿no? Están mostrando sobre todo la tensión que sucede entre el fotógrafo y la persona a la que está retratando, ¿no? Lo que sucedía al final, al ver un poco este grupo de imágenes que tenía así como muy al principio, es que se crean algo de alguna manera muy limitado de esa idea, y por otro lado creo que las imágenes estaban comunicando otro montón de cosas más que no eran esa cosa como tan limitante, ¿no? Esa idea como tan limitante que yo tenía un poco al principio, que sucedían aquí otras cosas. Y una de las cosas así como que rápidamente más me daba cuenta y que también sucedían al enseñar el trabajo es que hay una carga como de negatividad muy grande, ¿no? Es decir, todas las imágenes son bastante agresivas en la forma y un poco en el contenido también, como que yo todo el tiempo, de manera creo que no premeditada, estaba exagerando lo negativo de tener un coche, lo negativo de conducir, lo negativo de vivir en una ciudad, como radicalizándolo mucho, ¿no? Entonces, pues, enseñando el material, sobre todo a compañeros del colectivo, que es algo que para mí ha sido muy útil el poder haber estado al lado suyo mientras estaba un poco aprendiendo como fotógrafo y evolucionando. Pues cuando enseñé el material creo que fue Antonio que me dijo, esto que haces tú es como publicidad pero al revés, ¿no? Es decir, así como la publicidad exagera lo positivo de tener un coche, de conducir, le asocia una serie de valores que probablemente no tiene, como independencia, poder, autonomía, una serie de cosas que todo el tiempo se repiten como en la publicidad de coche y que aquí parece que se transforman en lo contrario, ¿no? Es como alienación, son personas que están presas por el tipo de mercancías que compran y presas un poco como dentro de
de los vehículos también. Hay una idea de poder, pero mal entendida, como muy asociada a la masculinidad, ¿no? Como cosas, ideas de este tipo que iba encontrando, que íbamos viendo un poco en las imágenes y que para mí fueron una motivación para continuar trabajando, ¿no? Quizá esa idea tan concreta que tenía al principio pues me había resultado como algo que se agota muy rápido, ¿no? Si veía imágenes como a lo mejor esta que tienen como ese punto de algo que parece publicidad, pero que realmente está comunicando lo contrario, ¿no? Y una idea que realmente me parecía pues como muy interesante para seguir trabajando. Y pongo algunas, si sale desordenado, sí, algunas imágenes del libro. Aquí salía desordenado. Es posible que sea por fecha de modificación, que está ordenándolo por fecha. Ah, claro. Bueno, con esa idea como que seguir trabajando tiempo más y bueno, yo he tenido la sensación también, así como esa idea de lo publicitario y que todo esto me llegó por enseñar, por comunicar el trabajo. Hay ideas que creo que han ido llegando a mí, es decir, yo no, ese concepto del que ahora puedo hablar que comunican las imágenes, pues no sé hasta qué punto lo he... O sea, de alguna manera como que hay muchas cosas que se han ido haciendo solas durante el proceso de creación del libro, ¿no? Y realmente la idea fundamental que intento comunicar con el trabajo, aunque luego están estos matices un poco de los que hablaba antes, está recogida sobre todo en el título, ¿no? Un poco el título el que en un principio puede resultar un poco extraño con respecto a las imágenes, ¿no? La palabra karma con lo que se comunica parece que en un principio no tiene mucha relación, pero creo que engloba bastante bien el tipo de sensación, el tipo de idea que quiero comunicar con todo el conjunto de fotos, y no fue algo que yo diseñara, que yo dijera, pues este libro se va a llamar Karma por esto y por esto, ¿no? Tenía primero la idea y luego encontré el título, sino que fue de la manera contraria. Pues, yo trabajé con el mismo diseñador que Fossi, que es Eloy Jimeno, y que creo que tiene mucha importancia también el haberlo conocido a él con este trabajo. Y bueno, pues un día íbamos andando por la calle y había una pintada muy grande cerca de la casa donde vivía que ponía Karma, ¿no? Y él me dijo, yo estaba como un poco, pues, no tenía todavía la intención exactamente de hacer un libro, porque eso fue muy al final. Pero bueno, le enseñaba a él las imágenes y él me contaba muchas cosas también relativas al diseño, un poco diseño de carrocerías y lo que se intenta comunicar a través de eso, y como que también me enseñó muchas ideas en ese sentido, ¿no? Y yo me quedé ahí como, bueno, Karma, pero esto ¿por qué, no? ¿Qué sentido tiene esto que me dice tal? Pero luego vas a casa y te vas a dar vueltas, ¿no? Porque me habrá dicho esto, qué relación puede tener con el trabajo. Y empecé a investigar realmente cuál es el significado de ese término y qué podía haber ahí, de qué manera podía yo a lo mejor reinterpretar ese término, ¿no? No utilizarlo de manera literal, sino reinterpretarlo a mi manera, ¿no? Entonces, algo que sucedió de manera, tengo que decir, accidental. Yo cuando decido trabajar con un teleobjetivo y con un flash, es por la intención de ser lo más violento posible, ¿no? De generar una imagen formalmente muy, muy violenta y el flash de generar violencia en el lugar en el que estoy. Es decir, no es hacer una imagen. Por ejemplo, el trabajo de Fossi es muy interesante, como tiene esa carga del fotógrafo Boyer, que está escondido, que necesita esconderse para conseguir esas imágenes, que tiene toda esa poética de lo Boyer también, ¿no? Y en mi caso, pues estoy trabajando con un equipo que es parecido, ¿no? Con un teleobjetivo, una cierta distancia, trabajando a través de un cristal también, pero yo aquí necesitaba como el punto de decir, estoy haciendo esto, ¿no? Invado tu intimidad, pero quiero que sepas que estoy aquí en flash. Era un poco lo que me permitía, ¿no? Trabajar de noche y poner un flash me permitía un poco como llamar la atención y crear esa tensión, ¿no? Pero después, al ver las imágenes en casa, pues resulta que cuando uno ve la foto da la sensación de que no hay una separación entre el ser humano y la máquina, ¿no? Es como que forman parte de lo mismo por todo ese aplanamiento que se produce por la técnica, ¿no? Entonces es una imagen en la cual, o varias imágenes en las cuales parece que todo forma parte de lo mismo, como que no hay una frontera, no hay un límite
entre el ser humano, quizá esto podría ser un poco más representativo de esa idea, entre el ser humano y la máquina que conduce, ¿no? Como que estamos viendo algo que es un cíborgo, un hombre-máquina, algo así, ¿no? Entonces, realmente, el haber encontrado ese título de esta manera accidental y el que estuviesen saliendo las imágenes de este modo, pues fue lo que me llevó a tener esa tercera idea, que realmente es lo que me permitió y lo que me produjo la necesidad de decir, tengo que hacer un libro para comunicar esto de manera precisa, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiere, la manera un poco en la que se justifica Karma, que igual no lo terminamos de explicar mucho, la manera en la que se justifica esto tiene que ver con un poco con la idea de dentro y fuera, es decir, entender el coche como una extensión de nuestro cuerpo, que es esto que estaban viendo un poco en las imágenes, y luego por otro lado también el comunicar un poco toda esta agresividad que se transmite a través del diseño de los coches, ¿no? Es como muy fácil pensar en, por ejemplo, los coches de los años 50, pues tenían cara de buena onda, ¿no? Es decir, es como que tenían expresión de algo amable, ¿no? Es fácil como tener un poco, generar un poco esa idea, ¿no? Y los coches de hoy día parecen enfadados, parecen agresivos, parece que vienen con cara de mala leche, ¿no? Y parecen, en cierto, no parecen, sino que son depredadores, ¿no? Son como animales salvajes. Imitan un poco de manera, digo, premeditada, ¿no? Es fácil también hacer una búsqueda en internet y poner coche tiburón o coche jaguar o coche tigre, que vamos a ver que hay muchos coches que están directamente, el diseño del vehículo está directamente inspirado en ese tipo de forma, ¿no? Entonces, claro, ya empiezas a pensar, ¿esto por qué será? ¿No? Algo ha tenido que pasar, algo nos pasa. Estamos necesitando comunicar, aparte de por cómo conducimos y cómo nos comportamos al conducir, que el carácter de todo el mundo cambia y se vuelve como peor al conducir, ¿no? Algo nos pasará si estamos necesitando comunicar toda esta agresividad al conducir el coche, ¿no? Eso tiene que venir de algún sitio, ¿no? Como que algo queda, esto ya es algo como más de divagar un poco con el trabajo, pero quizá algo queda en nosotros de ese animal depredador que fuimos, que ya no podemos ser, y que el coche nos permite un poco manifestar ese poder y esa agresividad a través de él, ¿no? Es decir, algo tiene que haber para que lo que funcione ahora mismo en diseño pues sea ese tipo de cosas y se haga ese mal uso del coche. Entonces, el título es un poco, viene a hablar un poco de esta idea, ¿no? Y el libro, pues toda la secuencia del libro, toda la edición, el desarrollo, las relaciones de las imágenes, están construidas en base a esta idea. Hay un primer esquema, una introducción que es una abstracción, pero que habla de esto, ¿no? Te empieza a introducir, bueno, pones al mismo nivel el hombre mecanizado y el coche como casi como animalizado, ¿no? Como la piel humana y la carrocería del coche están al mismo nivel de lectura. Hay una introducción que tiene que ver, que habla de la mecanización a través de los colores del semáforo también. Y bueno, luego ya después de esta introducción, pues comienza lo que sería ese desarrollo propiamente dicho. Creo que estas ideas que he comentado están todas ellas en el libro, ¿no? Pero no fueron, como decía, prediseñadas o premeditadas, sino que se fueron añadiendo en el proceso. Luego creo que además, o en mi caso es algo que descubrí después también, aparte de que uno quiere contar unas cosas y va a una realidad porque quiere comunicar unas ideas, hay una motivación que te hace acercarte a ese tema y que te hace ser capaz de mantenerte 5 años haciendo fotos de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y yo, ya después de publicado el libro y pensando un poco en este tipo de cosas, creo que mi motivación tiene que ver con algo que a lo mejor no se aprecia al ver el trabajo, ¿no? Mi motivación estética, ¿no? Creo que estaba consiguiendo, por toda esta artificialidad con la que trabajo, una serie de imágenes que resonaban mucho conmigo y que tienen que ver con la inspiración que para mí ha sido, o sea, como que a nivel estético la cosa que a mí más fuerte me ha golpeado en toda mi vida ha sido acudir a clubes de tecno por la noche y absorber un poco toda esa estética, ¿no? Pues como decía, colores primarios, la luz estroboscópica, el flash, la gente alienada por la tecnología. Todo esto creo que está recogido en el trabajo. Y me di un poco cuenta después de publicarlo y después intenté materializar todo esto en una pieza audiovisual y en una aplicación que tuve la oportunidad de hacer gracias a Gonzalo Golpe, que es el que me invitó a hacerlo, el que pensó en mí para desarrollar esto. Y bueno, donde queda un poco recogido todo. Hice la música y donde queda un poco recogido toda esta idea de manera más concreta. Y no sé cómo andamos de tiempo, igual después podemos poner un trocito.
por terminar de cerrar un poco el argumento con el que he empezado, pero si a lo mejor me podría liar un poco más de la cuenta. Cuando decía que tomé decisiones en base a cosas que yo no sabía por qué lo estaba haciendo, ya después de publicado el libro, pues tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer el esfuerzo de explicar por qué haces las cosas. Y yo contaba todo el tiempo que había puesto el título por la simple motivación de que donde pone karma, eso genera como una atracción, ¿no? Es como una palabra que genera, es una palabra que si la lees en un texto te genera una atracción mayor que otras y por eso le puse el título, ¿no? Como engañando un poco en la respuesta también, no tener que explicar demasiado, ¿no? Porque era una palabra muy antigua con la cual llevamos en contacto mucho tiempo y entonces resuena con nosotros con un poder mayor quizá que otras. Y luego en casa pensaba, ¿no? A ver, pero esto que estoy diciendo igual es una estupidez y esa palabra con esa forma no es tan antigua y la raíz de la que proviene puede que sea a lo mejor muy diferente y estoy diciendo algo que tiene mucho sentido. Entonces investigué, ¿no? La raíz de la palabra, del término karma, ¿no? Y me encontré con que era karman, separado, ¿no? Karman como hombre-coche, ¿no? Podríamos traducirlo otra vez y sería hombre-coche. Entonces, claro, ya te quedas ahí como, vale, aquí ha pasado, ¿no? Algo hay aquí que yo no entiendo y por lo cual está haciendo todo este trabajo que ahora lo he comprendido. Después de publicarlo, después de tener que hacer el esfuerzo de explicar por qué lo hago y compartirlo y todo esto, pues es realmente cuando he aprendido todo, ¿no? Como que se cierra el ciclo y he aprendido realmente por qué lo hacía, como que tenía la sensación de que esto puede tener un sentido más allá del que en un principio pienso. Y bueno, creo que poco más. Después si hay alguna pregunta, pues encantado de explicar alguna cosa más. No sé cómo andamos de cuánto tiempo queda. Bueno, y una vez publica el libro, pues he ido trabajando en diferentes soportes, ¿no? La exposición, el audiovisual, la aplicación, y he intentado que, ya que trabajaba soportes distintos, pues el trabajo tuviese una forma totalmente diferente, ¿no? Como intentar realmente adaptar el trabajo a ese soporte y no al revés, ¿no? A ver. Un poco larga. Bueno, da tiempo a verla entera. Es una introducción un poco larga, pero bueno, luego como que la cosa cambia. No sé si podemos bajar un poco la luz. Tenemos audio. Podríamos bajar un poco esta y levantar un poco el sonido.
de vuelta. Nada, Fossi, Oscar, muchas gracias. Vamos a pedirle que vuelvan a su asiento y los vamos a convocar de vuelta después de la próxima presentación para una serie de preguntas. Ahora sí, vamos con la segunda presentación a cargo de 3 miembros del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Estamos hablando de Rodrigo Gómez Rovira, Nicolás Warbull y Dante Mellado. En realidad va a ser solamente Rodrigo, porque Dante y Nicolás, en realidad, ellos 3 están haciendo uno de los talleres, el taller que va a culminar el miércoles con la publicación final de un libro como resultado de ese taller, y Dante y Nicolás están en este momento en el taller en la imprenta, viendo cómo está empezando a salir la publicación, seguramente se nos sumen en un rato. Por lo tanto, presento a Rodrigo, que es chileno, de Chile, fotógrafo de la agencia FIB. Su trabajo autoral se desarrolla en América Latina. Es director del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Desde 1973 a 1996 vivió en Francia, donde